Muy buenos días. Os he puesto unas imágenes desde la ventana de nuestro piso, aquí en Bueu, provincia de Pontevedra, en Galicia, donde vivimos. Los días están con mucha lluvia, muy nublados, con mucho viento, y eso hace imposible poder salir a grabar nuestro devocional en exteriores como hemos hecho las semanas pasadas. Pero bueno, damos gracias a Dios porque la lluvia es muy bienvenida después de varios meses de sequía en Galicia y en toda España. Seguimos adelante con nuestra meditación en el Evangelio según Marcos y nuestra lectura hoy está en el capítulo 1, versículo 32 al 39. Dice: al atardecer, cuando se puso el sol, comenzaron a traerle a todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. De madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron en busca suya, y cuando le encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido». Salió pues a recorrer toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando los demonios. Debemos recordar que Jesús y sus discípulos están en la provincia de Galilea, al norte de Israel, donde el Señor pasó la mayor parte del tiempo del año que se denomina el año de popularidad. Marcos está generalizando al hablar de muchos enfermos sanados y endemoniados que eran liberados. Llamaremos a esta etapa la campaña de Galilea. Y Marcos quiere destacar cosas importantes, pero teniendo cuidado en notar que Jesús no era un mero obrador de milagros, sino aquel cuya palabra obedecían los demonios, y que no solo vivía una vida de poder externo solamente, sino que su poder provenía de una relación íntima con su Padre, a quien buscaba en íntima comunión muy temprano cada día. En este sentido, Jesús nos da ejemplo de la prioridad de la oración. No podemos hacer la obra de Dios sin la ayuda de Dios. Y el lugar para encontrar esa ayuda es precisamente en la oración. La vida de oración de Jesús deslumbró a los discípulos, al punto que lo único que le pidieron es: enséñanos a orar. Lo podéis comprobar leyendo Lucas capítulo 11 y el versículo 1. Dios ha elevado la importancia de la oración, al punto de que en gran parte Él ha condicionado su acción, sus obras, su intervención en las cosas a la oración fiel del creyente. Y esta responsabilidad es cosa establecida. Aun cuando no podamos entender todo lo que hay detrás de ello, podemos saber que en el ministerio de la oración, el Hijo de Dios es introducido en una asociación vital con la obra de Dios, de una manera que de otro modo no podría participar, ya que el creyente ha de participar en la gloria venidera. Se le da la oportunidad de participar en el logro de ella a través de la súplica, a través de la oración. En la oración la voluntad de Dios no está sometida a la nuestra,
sino que la nuestra se somete a la suya, porque oración es entrega a Dios y cooperación con esa voluntad. Si desde un bote lanzo un garfio que se aferra al puerto y tiro del cabo, ¿atraigo el puerto hacia mí o me acerco yo al puerto? Obviamente que si hago eso desde una embarcación, no voy a mover el puerto. Yo tiro del cabo, de la soga, y lo que consigo es que la embarcación se arrime, se acerque, se refugie en el puerto. Así es con la oración. Cuando oramos, no estamos intentando que Dios se amolde a nosotros, sino nosotros amoldarnos a Él. Es acercar la voluntad de Dios no a la mía, sino adaptar mi voluntad a la voluntad de Dios. Tal vez por eso es que nos cuesta orar. Porque cuando oramos tenemos que renunciar, tenemos que entregar, tenemos que revisar nuestras vidas, no sea que estemos haciendo las cosas a nuestra manera y no exactamente como Dios lo quiere. La prioridad de la oración forma parte de algo absolutamente importante en la vida cristiana. Aun cuando la gente pregunta, bueno, pero ¿para qué orar? Si Dios ya lo sabe todo. La Biblia dice que Dios sabe incluso nuestra palabra y nuestros pensamientos antes de que suban a nuestra mente y a nuestro corazón. Sin embargo, el Señor nos enseñó a orar. Y Él, siendo Dios, mientras estuvo encarnado aquí en un cuerpo humano, dedicó mucho tiempo a la oración, a depender del Padre. Y en eso el Señor nos da un ejemplo, en este caso del lugar de la oración. La práctica de la oración debe ser constante. Así lo dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Pero es también necesario buscar un lugar íntimo, personal, apartado, para tener un encuentro con Dios. Jesús buscó la soledad y nosotros debemos buscarla también. Siempre estamos expuestos a la tentación de pensar que no vale la pena orar, o que Dios no tiene interés, o que no nos oye, o que está ocupado con situaciones más importantes que las circunstancias que nos envuelven a nosotros. Sin embargo, el Señor les enseñó a los discípulos acerca de la oración. Y tú puedes detenerte por un momento esta mañana e ir, por ejemplo, a Lucas, capítulo 18 y versículo 1, y leer allí que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego, en el capítulo 11, versículo 9, les había dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La promesa de Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el capítulo 16 de Juan, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Más tarde escribiría Pablo a los romanos, capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando
en ella con acción de gracias. Y así podríamos seguir enumerando. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y muchas otras citas de la Escritura donde somos animados, motivados a la oración. Jesús nos da el ejemplo en cuanto al tiempo de la oración. En el Salmo 5, David dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David levanta su clamor por la mañana. Jesús lo hacía antes del amanecer. Sale de la ciudad para un tiempo de oración, de comunión íntima y de intercesión. La vida de oración de Jesús nos hace saber que Él dependía del Padre. Su fortaleza espiritual con la que enfrentaba los desafíos del ministerio agotador que realizaba venía de su tiempo con Dios, de su vida de oración. Y es aquí donde debemos señalar que en realidad no hay un tiempo correcto para la oración. Todo momento es oportuno para orar. Y lo importante es orar. Y si recorremos los salmos, vamos a ver a los salmistas buscando el rostro de Dios por la mañana, al atardecer, por la noche, durante las vigilias de la noche. Incluso, aún eso es mejor. Ahora, si hay que escoger, nuestra recomendación es que el tiempo devocional, el tiempo de oración, lo tengas por la mañana. De esa forma la palabra de Dios va a hablarte para todo el día y la vas a recordar de una manera fresca, natural, en vez de estar ya metido en la problemática del día. Es bueno darle la bienvenida cada día buscando la presencia de Dios y escuchando lo que Él tiene para decirnos a través de su palabra, presentándole nuestra alabanza, nuestra gratitud y entonces también nuestra súplica. Cuando los discípulos le encontraron aquella mañana, ellos pretendían que Jesús respondiera al éxito inicial de los días anteriores. Señor, todos te buscan. Pero había lugares vecinos a los que también anunciar el mensaje de salvación. Jesús les dice: vamos allí, porque para esto he venido. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, nos has dado la oración como un recurso maravilloso para buscar tu rostro y tener comunión contigo. Gracias por darnos el privilegio de poder llegar ante tu presencia y allí adorar, alabar, agradecer y expresar nuestras necesidades. Gracias por tus promesas. Gracias por la oración. En tu nombre, amén. Os espero mañana, viernes, para cerrar esta segunda semana en el Evangelio de Marcos. Manteneos bendecibles, recordando que lo que te deleita te dirige.